Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Bueno, este es un video que se va a tratar sobre las compras que las personas hacen en el Mercado Libre, las devoluciones innecesarias, devoluciones por supuestas fallas, que al final de cuentas resulta ser, pues sí, completamente falsas. Y aquí las vamos a desmentir. Este equipo se trata de una impresora multifuncional HP. El modelo es Envy 4502. Vamos a hacer el acercamiento ya al modelo para que vean que sí es el que les estoy diciendo. HP Envy 4502, impresora, escáner, copiadora y fotografía. El equipo lo recibí en las mismas condiciones en que lo mandé, todo muy bien. Y bueno, la persona alegó en un principio que tenía problemas para imprimir. Vamos a mostrar aquí uno de los mensajes en la plataforma. Aquí es de mi móvil, ahí está. Por lo visto la persona no sabe muy bien cómo funcionan estos equipos, porque nos preguntó que lo mandaba a OneNote, y bueno, ahí está el mensaje, ¿no? Entonces más adelante que no, ¿dónde está? Acá está. Que las impresiones le salían en blanco, ok. Y acá está otro mensaje. Estoy buscando los cartuchos de tinta, será eso. Sale en blanco, le pongo blanco y negro y sale en blanco, copiar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué la impresora sale en blanco? ¿Quieren saber por qué sale en blanco? Bueno, porque anteriormente yo en mi publicación yo expliqué en la descripción que este equipo traía las tintas vacías, ok, y de hecho ya lo habíamos comprobado antes. Vamos a entrar aquí al menú, déjame hacerle un acercamiento, no es que yo lo diga, sino que ahí está, ahorita van a observar, aquí donde dice nivel tinta, sale para abajo, nivel tinta. ¿Quieres saber cuánto tinta tiene? Ahí está, ok. Entonces, si se pueden dar cuenta, el nivel de tinta pues ya se acabó prácticamente, ok. Está menos, este eh, este cartucho está vacío. Este supuestamente le quedaría ya lo mínimo, pero igual lo consideramos ya como vacío también, ok. Entonces en algunos equipos ya con esos niveles pues ya no te va a permitir hacer nada, sobre todo si es de chorro de tinta, como en este caso lo es, pues ya no va a poder hacer nada, ok. Por eso sale en blanco. eh, Seguido de eso vamos a decir que la persona pues a ver, vamos a checar otra vez aquí los mensajes. Este mensaje es muy importante porque dice que a él le iban a llegar las tintas del 25 al 8 de agosto, ok. Y como si él se esperaba, iba a perder el derecho a reclamar la garantía de Mercado Libre, los 30 días que ofrecen. Entonces él quería cancelar y volver a comprar, y así para de esa forma ya tener las tintas y comprobar y no tener problemas con la garantía. Pero hay un problema aquí, que como nosotros, y cuando digo nosotros, aquí los fronterizos, estamos en una ciudad fronteriza aquí de México. Entonces al enviar este tipo de productos al interior de la República, toda la gente, o sea, un 90% de los mexicanos no saben esto, o sea, es lamentable. No saben que desde ciudades fronterizas, como lo es Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y otras ciudades, necesitamos llevar estos productos a declarar ante el SAT, aduanas. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Ese trámite Mercado Libre no lo paga, no lo cubre. Tampoco la paquetería no te paga ese trámite. Ok, entonces tú personalmente tienes que ir, llevar el producto, y en teoría tú tienes derecho a declarar $50 de mercancía. Pero ¿qué es lo que pasa? Los señores de los señores de aduana entran a eBay. Entran a eBay y empiezan a buscar. Empiezan a buscar, a buscar, a buscar.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ingresan el modelo, la marca, y si en eBay dice que este equipo vale 3,000, 5,000 pesos, te van a cobrar el 16% de ese valor. Aunque no te haya costado ese valor, ellos lo van a tomar así, ¿ok? Y más con este actual gobierno que tenemos, que los está mandando a recaudar lo más que se pueda, ¿ok? Del cualquier cosa te están cobrando dinero. Son instrucciones desde el Ejecutivo Federal hasta abajo, ¿ok? Entonces yo no puedo ir a hacer el procedimiento, que me cobren el impuesto, que el señor me lo devuelva y otra vez hacer el procedimiento, volver a pagar un impuesto por esto y ya, ¿ok? Y en ese segundo intento corro riesgo de que si por X razón a la persona no le gustó o sale con otro argumento, pues ya perdí gasolina, ya perdí material de embalaje como lo es el papel para el plástico para emplayar, el tape, hojas para las etiquetas. Es un chorro de cosas, ¿ok? Es un chorro de cosas que la gente no considera y creen, o sea, no es culpa de la gente, es culpa de Mercado Libre porque lo pone muy fácil. No te gusta, lo devuelves, pero no toman en cuenta lo que el vendedor hizo para enviar. A ver, no toman en cuenta eso. Entonces, aquí, si uno pide recolección, el carrito de la recolección no se va a llevar tu paquete. Vamos a hacer de ejemplo la etiqueta. Miren, la etiqueta por ciento viene aquí con el nombre, bueno, Camarillo Cepeda, aquí de Monterrey, Nuevo León, y con destino aquí, pues yo, Díaz. Entonces, llevas la guía, y si tu guía no tiene el sello, el estampado aquí que dice autorizado, revisado, carga aérea o carga terrestre SAT, ellos no se van a llevar tu paquete, ¿ok? No se lo van a llevar. Así funcionan las cosas en la frontera. Entonces nosotros no podemos estar así como que cancelando, enviando y otra vez. No. Aquí con nosotros o estás bien seguro de lo que vas a comprar o mejor ni siquiera lo ordenes. Así. Bueno, siguiendo otra vez, retomando el tema principal, la persona nos había levantado un reclamo. En el reclamo, vamos a ir al reclamo, que por cierto el reclamo se cerró, tiene poquito que se cerró, ok, ahí está, ok, entonces nos argumentó que tiene, según, un defecto de fabricación, ahí está, y lo quiere devolver el producto, ok. Déjame ver aquí los mensajes. Se le hizo hincapié que esta persona ya quería devolver el producto por la cuestión de las tintas, o sea, no tenía las tintas que comprobarlo. Entonces es lógico, y yo se lo dije tanto al comprador como a las personas de Mercado Libre, si la persona no tiene las tintas adecuadas con que comprobar si imprime o no, no puede él estar seguro de que el equipo no funciona, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, primero tenía que tener las tintas, pero lo que pasa que como las tintas le iba a llegar después, ya no iba a tener derecho a reclamar. Entonces, por esa razón decidió cancelar. Pero el reclamo, lo voy a decir que estuvo mal interpuesto, porque debió haber indicado que se arrepintió de comprarlo, ok. Otra vez este gato, bájate de aquí, disculpen, mis gatos son muy imprudentes. Ok, curiosamente Mercado Libre aquí nos dice que este reclamo no afectó la reputación y tampoco no generó costo la etiqueta de devolución, cosa que siempre lo hace Mercado Libre, siempre te cobra la devolución y aparte te dan la torre con la reputación, porque cuando un reclamo, ojo compradores, cuando un reclamo está levantado como que tu producto tiene un defecto o no funciona o no sirve o es diferente,
agárrate, porque ahí ya el comprador te está dando en la torre en la reputación. Mercado Libre no se lo avisa, pero nosotros, que somos la parte vendedora, sí sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Bueno, entonces estoy buscando aquí el mensaje donde la persona le dice Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre es el... A ver, estoy buscando, permítanme. Acá está. Dice: tu comprador nos indicó que la impresora no lo reconoce. No, que la impresora, sí, la impresora no lo reconoce, la PC, el celular, y no tiene tinta. Lo que no tiene tinta, ajá, lo de la tinta ya lo sabemos, eso ya se había mencionado en la descripción, ¿ok? La aplicación no permite, no sé por qué nunca lo arreglan eso, no, solamente se ve el anuncio, pero no se ve la descripción. Entonces, aquí la persona se está quejando que no lo pudo reconocer en la PC y tampoco el celular. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Ah, la impresora en este momento ya está conectada a la red Wi-Fi. Cuando está conectada a la red Wi-Fi de mi domicilio, ya se pinta aquí, se queda fijamente encendido este LED, que es como una antenita, ¿ok? Tiene la forma de una antenita. Entonces, de hecho, aquí me está diciendo que hay una actualización disponible, ¿no? Ahí dice. Yo le voy a decir que no voy a hacer actualizaciones ahorita. Entonces vamos a ir ahora a donde dice no, mejor vamos a ir acá, vamos a presionar el botón del Wi-Fi. Miren, voy a abrir un poquito la toma, acá, aquí en la esquina. Quiero que se graben muy bien la dirección IP, ¿ok? Aquí dice inalámbrico y aparecen las barritas estas ahí de señal, lo cual quiere decir que la impresora está conectada en este momento a la red Wi-Fi, ¿ok? Esa es la dirección IP 192.168.0.9, ¿ok? Ahí está. Esa es la red Wi-Fi, la dirección IP. Vamos a regresar y déjeme ver. Directa inalámbrica, no me acuerdo en cuál. Directa inalámbrica activado, ok. No recuerdo ahorita en cuál me daba la dirección. Bueno, déjenme ver. Preferencias. Acá está. Inalámbrica. Aquí. Activado. Configuración. Wi-Fi. Ver informe de. Acá está. Este va a ser. Ahí está. Ok. Está la dirección IP, la que les había dicho. La señal es excelente, por supuesto. Y el nombre de la red, ahí lo podemos ver, Easy-92C3. Es una de las redes de mi domicilio. El nombre del dispositivo HP Envy 4500 series, ok. Ahí está, y otros datos, ahí está, todo bien, ok. Todo lo necesario, ahí está, ok. Entonces vamos a ir otra vez a Home y ahí lo vamos a dejar. Bien, 192. Creo 168, ok. Otra vez ahí está, 192.168.0.9, ok. Entonces vamos a imprimir, vamos a hacer una simulación, porque ya sabemos que no va a imprimir por falta de tinta. Sin embargo, vamos a simular, ok. Estoy usando un Moto One Vision, ok. Entonces vamos a entrar aquí a galería. Esta imagen que estamos viendo la vamos a mandar a imprimir. A ver, imprimir. Y aquí vean cuál es la impresora que detecta en este momento, ok. La HP Envy 4500 series, ok. Ahí está. Y de hecho, a simple vista no se puede ver esta LED, ok, que está parpadeando. Simplemente es la señal que ya está sincronizada para mandar a imprimir. Vamos a darle el comando de imprimir.
está. Todo inalámbricamente. Vamos a ver acá qué dice el cuadro de diálogo. Imprimiendo. Y ahí está. Ok. Supuestamente la persona dijo que la impresora no la detectaba la computadora y tampoco que era detectada por un celular. Ahorita estamos viendo totalmente lo opuesto. Okay. Y es lo que me refiero, que se batalla mucho Mercado Libre porque hay devoluciones que no deberían de ser, porque en la mayoría de los casos las personas alegan, se inventan pues una razón para que Mercado Libre les otorgue el derecho de devolver el producto, porque yo pienso lo hacen así porque si dicen que se arrepintieron o que no les gustó, tal vez tengan eh, tengan el temor de que Mercado Libre no les quiera aceptar la devolución, ¿ok? Pero en sí el producto, como en este caso, sí está funcionando bien, ¿ok? Ahorita no tenemos, insisto, las tintas adecuadas para poder juzgar la calidad de la impresión, pero en términos de conectividad, de operación y de sincronización con otros dispositivos, como en este caso móviles, Moto One, ahí está el Moto One Action, Moto One Vision, perdón, ya lo ando subiendo de rango, está respondiendo bien, o sea, sí está sincronizándose bien con el equipo, ok, está detectando muy bien el Wi-Fi y todo, o sea, bien, todo está bien. Nada más que aquí la persona pues como que se me adelantó a devolver el producto y pues sí, fue una lástima porque pues yo hice el trámite de declaración aduanal, gasté combustible porque no está tan cerca, es atravesar toda la ciudad hasta el aeropuerto ya con el límite de Estados Unidos, ahí ves al otro lado ya, y aparte con el riesgo de que te cobren un impuesto muy alto, gastar embalaje, muchas cosas. Ok, ahí está. Obviamente está en blanco, insisto, porque las tintas pues están vacías. Ok, pero la simulación la lleva a cabo efectivamente, totalmente efectiva. Ok, entonces la característica más destacada de este equipo es que se puede conectar vía inalámbrica Wi-Fi. Puedes mandar imprimir documentos desde tu equipo móvil, ¿ok? O desde la computadora, siempre y cuando la configures inalámbricamente para hacer este procedimiento. De hecho, funciona también con su cable USB también, que por cierto se lo trae. Pero en este caso pues lo quisimos comprobar inalámbricamente para ver, salir de dudas si estaba funcionando bien la cuestión del Wi-Fi y de la transmisión de impresiones a través de equipos móviles. Okay. Bueno, pues en este caso ya comprobamos que el equipo sí está bien. Digo, llegó en buenas condiciones, así como lo habíamos enviado, todo bien, pues ya está. Estos son los cartuchos que utiliza con terminación 61, uno negro y uno colores. El de colores en este caso supuestamente tiene un poquito más de tinta y este pues ya está vacío. Entonces muchas veces al rellenar los cartuchos se corre el riesgo de que, bueno, algunos establecimientos no tengan el cuidado necesario y estropean estos cabezales y ya no quedan bien. Pero bueno, siempre será mejor utilizar cartuchos genuinos, aunque pues sabemos que los cartuchos genuinos son más costosos, pero siempre será mejor usar el genuino, ok. Aunque bueno, si te funciona bien usando el genérico, pues y ahora sí que ya es decisión de cada quien. ¿Está? Ok, ahí está. Es lo más destacado de este equipo: conexión Wi-Fi, inalámbrico. Okay. Impresora, copiadora, escáner y fotografía. HP modelo 4502 en Envy. Okay.
Eso sería toda mi parte. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya sido de provecho. Y bueno, suscripciones, comentarios, likes serán bienvenidos. Nos vemos en la próxima. Gracias.